Tenemos con nosotros, como ya hemos dicho, al reverendo Luis Ortiz, que es un maestro en la palabra. Yo creo que aparte de ser predicador, tiene ese ministerio de la enseñanza, teólogo de la palabra, maestro de la palabra, y nos sentimos contentos porque en esta lucha que se ha levantado en Puerto Rico, especialmente con esta doctrina falsa que algunos le pueden llamar la palabra de fe, fe es la victoria, fuente de agua viva, lo que usted le quiera llamar, pues en este tiempo hay cosas que déjeme decirle que yo estaba estudiando el librito de 3 días en la tierra y 3 noches por el profeta de esta cuestión de fe es la victoria. Y hermano, esto no es cuestión de un problema de fe exagerada solamente, esto no es cuestión de eso, es una doctrina totalmente falsa que lleva a unas cosas terribles. Y en el día de hoy vamos a oír al reverendo Luis Ortiz exponernos sobre estos asuntos. Dentro de unos minutitos tendremos aquí en los micrófonos de la cadena de Clamor al Mediodía, el reverendo Luis Ortiz, que ha sido yo diría que prácticamente el primer hombre en Puerto Rico que hace como 4 años o 5 años atrás empezó a ver la doctrina falsa que había dentro de este movimiento de la superfe, y que no es que no creamos en fe, y no es que no creamos en prosperidad. Mire, yo creo en la prosperidad que Dios da, y creo en la fe verdadera bíblica, pero que detrás de esto hay unos peligros muchos más peligrosos de lo que nosotros pensamos, y mucho más ahora, cuando uno de los apóstoles de esta distorsión, de esta herejía, está en un canal religioso que acaba de salir recientemente al aire y tiene horas enteras para exponer sus doctrinas. Pero no solamente eso, el peligro de esto no es meramente que la persona deje de exponer su doctrina, que tiene una exposición a través de la televisión muy atractiva, que luego la gente, desconociendo lo que hay dentro de estas cosas, son atraídas como la mosca es atraída por el azúcar y por la miel, así, de una forma engañosa. Por eso estén muy atentos dentro de los próximos minutos en la cadena de Clamor, Luis Ortiz con nosotros en los terrenos del movimiento misionero mundial, con un hombre que lo conozco desde hace años, y con eso no quiero decir que sea tan viejo, simplemente que lo conocemos hace años y que lo consideramos uno de los hombres más profundos en la Biblia. Luis Ortiz. Luis, yo quiero que tú nos digas como 2 cosas. Primero, tú fuiste el hombre que Dios usó aquella vez cuando se levantó un evangelista que era muy prominente en este país, arrastraba multitudes, y era un hombre que el pueblo lo estimaba en grande, pero de la noche a la mañana se levantó con una herejía que era la doctrina de los solo Jesús, y hubo una confusión terrible en el pueblo. Luis fue prácticamente el eje central de lo que Dios usó en aquel momento, aunque hubieron otras personas que se levantaron, pero fue Luis Ortiz la persona principal en esa batalla entonces, y luego todos los demás concilios, y todo el mundo abrió su boca y hubo un detenimiento de esa doctrina. Lamentablemente, en este tiempo, yo no sé qué pasa, pero la mayoría de la gente, con excepción de algunos, como el referendo Efraín Andino, Torres Ortega, Luis Ortiz, la mayoría de la gente está callada mientras la polilla se está comiendo nuestro pueblo doctrinalmente hablando. Y ahora, con la aparición de un canal de televisión que esta gente pueden usar y lo están usando, pues la situación se vuelve más peligrosa. Con ustedes, el reverendo Luis Ortiz. Muy buenas tardes a todos los oyentes de esta gran cadena que dirige el evangelista Rasky, por cuya invitación me honro en usar estos micrófonos. Estamos aquí para la gloria de Dios y para orientar bíblicamente al pueblo del Señor. No es un asunto de polemizar ni antagonizar con personas, no es nada a nivel personal. Es lo que escribió el apóstol Judas, que dice: amados, por la gran solicitud que tenía de escribiros acerca de nuestra común salvación, me ha sido necesario escribiros, exhortándoos que contendáis ardientemente por la fe,
que ha sido una vez dada a los santos, es decir, a aclarar, a sostener, a mantener y a practicar la doctrina sana que está siendo atacada y destruida en muchas vidas por falsos maestros en estos días del fin. De modo que nos complacemos y damos gracias a Dios, repito, y al evangelista Rasky por esta oportunidad de aclarar conceptos bíblicos. Hace poco más de 4 años nosotros detectamos este virus doctrinal. El virus no ataca de un modo repentino y violento, sino que va pausadamente haciendo incursión en el organismo humano, en el cuerpo físico, hasta que logra debilitarlo y arruinarlo. Y este virus comenzó hace poco más de 4 años. Empezaron a introducirse en una de nuestras iglesias. El pastor dio la voz de alerta, nos llamó, dimos un estudio bíblico y se retiraron 2 o 3 de la iglesia que habían sido comisionados para malear la congregación. Y desde entonces hemos estado señalando el peligro. Predicamos un mensaje radial que hemos repetido, intitulado Falsos Maestros, mostrando el peligro de estas enseñanzas maleadas y viciosas. De modo que hace ya algún tiempo que estamos en esto, y no solo con relación a esto, sino a tantas otras cosas que se están introduciendo en el pueblo del Señor. De modo que estamos aquí con este propósito de honrar al Señor, honrar la palabra de Dios y orientar al pueblo del Señor. No sé si el hermano Rasky tiene algunas preguntas que desearía hacer y así podríamos continuar. Sí, te recuerda, si esto es similar, tú ves una similitud en esto, o si ves un peligro también mayor que lo que sucedió cuando el intento de los solos Jesús en esta doctrina, es decir, si haciendo una comparación de ambas doctrinas, esta doctrina que se disfraza como un movimiento de una superfe y de mucha prosperidad, yo quisiera preguntarte si ves en esto una similitud al mismo intento que hubo de la doctrina de los ojos de Jesús, y si considera esta doctrina igual de peligrosa o más peligrosa que aún aquella doctrina. Tratándose de doctrinas heréticas, no hay a cuál escoger. Todas son dañinas. Claro, hay algunas que son más seductoras, más atractivas, que se disfrazan con un ropaje de una terminología bíblica y entonces engañan con más facilidad. En aquel tiempo a que se refiere el hermano Rasky, pues esta persona que estaba introduciendo esta herejía del unitarismo, pues me visitaba en mi hogar y de vez en cuando me entregaba algunas ofrendas. Y yo le decía, pero ¿cómo si tú estás operando como nosotros por pura fe? No, ese es del Señor. Pero cada vez que él venía con una ofrenda, pues parece que el Señor me ha dado a mí un radar doctrinal, que yo, las personas con decir un par de palabras ya yo puedo analizarlas. Pues yo notaba en él algo raro, hasta que empezaron unos rumores, y yo le dije de los rumores, y le dije que estaban diciendo que él era unitario, o sea, Jesús solo. Él lo negaba, y así estuvo como 2 años negándolo. Cada vez que venía, pues yo le decía y él siempre lo negaba. Y claro,
después me di cuenta que parecía que él quería ganarme para su partido, para su grupo, a través de ofrendas. Pero cuando vio mi posición firme, ya dejó de venir. Y yo dejé de recibirle las ofrendas también. Entonces ya no tuvo otra opción que declararse y decir que hacía 7 años que él era unitario. Y claro, no le convenía declararse porque se le iba abajo todo el andamiaje. Y era unitario y estaba sosteniéndose con el dinero del pueblo trinitario, el pueblo que cree en la Trinidad, que no es una doctrina romana como algunos dicen, sino que es una doctrina bíblica. La Sagrada Escritura está saturada de tapa a tapa de esta gloriosa verdad. Entonces ya él se declaró y empezó con su enseñanza abiertamente, y mucho pueblo le siguió, pero mucho pueblo, inclusive pastores, inclusive pentecostales, pastores de avivamiento, empezaron a bautizarse en el nombre de Jesús. Entonces, esa persona, empezó a decir, por ventaja, para sacar ventaja, empezó a decir que el hermano Ortiz era unitario también, por ventaja. Y otros empezaron a decir, por maldad, de que yo también era unitario. Así que el portavoz de esa herejía, por ventaja, decía que yo era unitario, y otros, por maldad, decían que yo también era unitario. Unos por ventaja y otros por maldad. Entonces yo me encerré, empecé a orar, a estudiar la palabra, y escribí un mensaje radial intitulado Una nueva revelación o una antigua herejía. De modo que al escribir ese mensaje y predicarlo por la radio, pues ese mensaje que Dios me dio, el Señor lo usó para desarticular, destruir todo lo que esta persona había logrado. Y luego él decía en público que este Ortiz es el anticristo más grande que ha dado Puerto Rico. Pero fue que Dios se glorificó echando por tierra toda esa maraña de enredos doctrinales, como es el unitarismo. En este caso de hoy, pues ya dijimos que hace más de 4 años detectamos esta herejía con ropaje bíblico, que toda herejía se viste con un ropaje bíblico y toma unos versículos aislados para establecer dicha herejía. Pues en este caso, por eso es que estamos aquí, porque pues ya muchos se han dado cuenta de esta situación, y estamos aquí para honrar al Señor y denunciar todas estas cosas. A mí me llegó el librito que yo hago mención en el mensaje radial de falsos maestros. Me llegó el librito de 3 días y 3 noches en el corazón de la tierra, y lo hemos analizado, escribimos el mensaje que Dios nos dio y lo hemos estado combatiendo, no solo a través de la radio, pero también en nuestros púlpitos, y también en nuestras convenciones, y también en nuestro Instituto Bíblico Elim. Continuamente hemos estado señalando estas herejías. Y ahora que la cosa ha tomado,
cierto auge, pues no podemos estar marginados de esto. Nos sentimos incluidos en esto para, como escribió el apóstol Judas, contender eficazmente, ardientemente, por la fe que una vez fue dada a los santos. Y cuando Judas dice de contender ardientemente, no es una contención con palabras descompuestas, ni con insultos personales, sino exponiendo la verdad de la palabra de Dios, que es lo que hemos hecho en todo nuestro ministerio. Si a alguien no le gusta, es problema de quien no le guste, pero nosotros no hemos dejado ni un solo momento de enseñar la palabra de Dios, por lo cual le damos a Él toda la gloria y toda la honra. De modo que hay sí cierta similitud entre ambas cosas, y yo diría que esta tiene un ropaje un poco más atractivo, aunque en el fondo hay más podredumbre en la otra. Yo decía, Luis, que llegamos a una conclusión que esta es más peligrosa porque esta tiene un ropaje más atractivo, y que viendo las doctrinas que se esconden detrás de esta cosa de la superfe y de la superprosperidad, pues hay una podredumbre doctrinaria increíble, una distorsión total de los fundamentos del Evangelio. Yo creo que lo que Luis ha acertado es correcto. Esto es una situación que debe abrirle los ojos a todo el pastorado. Yo quisiera que Luis nos explique de dónde sale primero toda esta doctrina. Hay una similitud entre esto y lo que pasó con la doctrina de solo Jesús, porque cuando aquel apóstol del error empezó a decía que él había recibido eso por revelación de Dios. Surge, Luis, que un día, yo estaba muchachito entonces, me estaba quedando en una casa de un pastor, y allí donde yo dormía, pues había un baúl y un chorro de libros viejos, y entonces yo empecé a buscar los libros aquellos, ya no tenía más nada que hacer, y entonces yo me di cuenta que en uno de esos libros que venía, como veía inglés, de Estados Unidos, un libro viejo, estaban algunas de las enseñanzas que este señor estaba enseñando y diciendo que Dios le había revelado. Y hay una similitud grande en esto, porque según tengo entendido, la persona que empieza a traer esto también dice que Dios le dio una revelación especial. Luis, yo quisiera que en los próximos minutos tú nos digas si esto es una revelación especial que esta persona recibió, de dónde sale esta doctrina, todas estas cosas, y luego nos diga en qué consisten los primordiales errores, las herejías de esta doctrina, que hoy en día en Puerto Rico se disfraza de la palabra de fe, fe es la victoria, fuente de agua viva, fuente de yo no sé qué. Todo es una cosa de prosperidad, de cómo hay unos libros por ahí que están corriendo también en el ambiente cristiano de cómo hacerse rico, etcétera. Todo esto, y que se está recibiendo desde hace tiempo, pero que la gente no se ha dado cuenta que ese es el frosting, pero queremos saber de qué está hecho la mezcla. En aquel tiempo, pues, el propulsor del unitarismo decía que era una nueva revelación que Dios le había dado, pero estaba plagiando y copiando de, como dijera el hermano Rasky, de literatura, de autores norteamericanos. Y así yo intitulé el mensaje que Dios me dio en aquella vez, una nueva revelación o una antigua herejía, porque la cosa era nueva en Puerto Rico, pero es antigua en la historia de la iglesia, cuando un presbítero de la iglesia posapostólica, Sabelio, empezó con esa herejía, que le llamaban los modalistas, porque era una moda nueva en la iglesia. Y la iglesia rechazó de plano tal herejía de que es solo Jesús. Entonces, que años atrás, pues, quiso introducir esto, no era nada nuevo, ni era nada que Dios le había revelado. Eran herejías que le había implantado el enemigo, originalmente a Sabelio, y luego a otros más, inclusive a este
que en Puerto Rico quiso introducirlo. Así que no era una nueva revelación, sino que era una antigua herejía. Y todo lo que aparece aquí en el librito de 3 días y noche en el corazón de la tierra por el autor, pues no es nada revelado, como dice en el prólogo, que es una revelación, el Padre escribiendo del Hijo, una revelación que Dios le ha dado. Inclusive en la introducción, y dice, como también nuestro amado hermano Pablo, es decir, cita a Pedro, diciendo, como también nuestro amado hermano Pablo, y aquí pone entre paréntesis el nombre de su hijo, según la sabiduría que le ha sido dada, os ha escrito, entre las cuales hay algunas difíciles de entender, las cuales los indoctos e inconstantes tuercen, como también las otras escrituras para su propia perdición. De modo que el Padre coloca al Hijo a la estatura del apóstol San Pablo. Y ya desde la introducción, ya la cosa empieza fatal. Entonces, todo lo que este joven escribe en este librito, primero Dios no se lo va a revelar, porque Dios no revela herejía. Pero que ni tampoco yo diría que el diablo se lo reveló, porque ya eso se lo habían revelado a otro autor. Y él lo que hace es plagiando, copiando, traduciendo literalmente de los libros del señor E.W. Kenyon. Kenyon escribió 16 libros. Hace como 35 a 40 años que yo tengo los 16 libros del señor Kenyon. Él escribe cosas aceptables, buenas, correctas y bíblicas. Pero escribe muchísimas otras cosas que están fuera, totalmente fuera de la palabra. Y parece que en el librito escogieron para escribir todo lo que está fuera de la palabra. Y las cosas buenas de Kenyon, pues no están. De modo que en este libro, el librito este, pues hay cada cosa que son totalmente inaceptables, ridículas, antibíblicas, heréticas, que son dañinas, peligrosas, son artificiosas, son capciosas, con el único propósito de engañar y de halagar a la gente para sacar provecho de la gente. Entre las cosas que habla, pues dice que cuando Jesús expiró, que el Espíritu murió y que Satanás se llevó arrestado, preso, el Espíritu de Cristo al infierno. Así es que el diablo arrestó a Jesús, el Espíritu de Jesús. Cuando Jesús dijo en su última expresión en la cruz, Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu, Jesús sufrió una frustración, porque en vez del Padre acoger su espíritu, se lo llevó el diablo para el infierno. Preso, muerto, es decir, que tampoco fue un arresto, fue un funeral que el diablo encabezó desde la cruz hasta el infierno. De modo que en Efesios se nos dice que Cristo descendió a las partes bajas de la tierra, pero no fue preso ni arrestado por el diablo, ni su espíritu muerto cargado por Satanás, sino que Cristo descendió a las partes más bajas de la tierra como el capitán de nuestra salvación,
que había triunfado cabalmente en la cruz. Y claro, ese es otro ángulo de esta herejía, de que la cruz fue un fracaso, que Cristo fracasó en la cruz. Sin embargo, Pablo escribiendo dice que Cristo triunfó en la cruz sobre todos los poderes del infierno y sobre todos los decretos y los propósitos de Satanás. Cristo triunfó en la cruz. Pero ellos dicen que Cristo fue un fracaso en la cruz, como el coreano Moon dice que Cristo fue un fracasado, y por eso él es el Mesías. Y nos dice la palabra de Dios que el Señor triunfó cabalmente en la cruz del Calvario. Y el apóstol Pedro nos dice que Cristo, siendo a la verdad muerto en la carne, o habiendo muerto en la carne, nos dice, entre tanto, o mientras él estaba muerto, que es lo que dice la versión aramea. Y el arameo era el idioma que hablaba Cristo y los apóstoles. Y la versión aramea se ha conservado igual siempre. Hoy nosotros sufrimos otro problema con el cambio en las versiones de las Sagradas Escrituras. Hoy hay versiones de la Biblia en las cuales no se puede depender ni confiar. La versión aramea dice que mientras el Señor estaba muerto, su cuerpo, rema, es una cosa elemental en doctrina y en teología, que el espíritu es inmortal. El espíritu no muere. Es una cosa muy elemental. Y a veces uno se sorprende que tanta gente corra detrás de estas cosas. Y usted se detiene a observar, y la gente que corre detrás de estas cosas son gente que le agradan estas cosas porque son fáciles, suenan bonitos. Y se ponen, según esa herejía, tiene un ropaje de Biblia y de fe. Pues toda la gente que va a eso, pues les gusta ese ropaje. Quieren un ropaje de religión, quieren un ropaje de evangélico, quieren un ropaje de hasta de pentecostal. Entonces, como les gusta ser como son y lo que son, podridos por dentro, y ponerse una capita, pues entonces es natural que le agraden esas cosas. Pero el hombre espiritual, la mujer espiritual, la persona de conceptos bíblicos bien fundamentados, pues esas cosas no le mueven, porque no es el primero, ni es el segundo, ni es el tercero, a lo largo de toda la historia de la iglesia. Pablo tuvo que combatir muchísimas de estas cosas. Esto no es nada nuevo. Y el diablo, mientras la iglesia esté aquí, él estará tratando de malear y corromper y adulterar y dañar la iglesia. El problema es el que se deje dañar. Así es que el espíritu es inmortal, no muere. Y claramente dice que mientras el cuerpo de Cristo yacía en la tumba, su espíritu vive. Así como Satanás incursionó en la tierra, en el huerto del Edén, y poseyó la serpiente para hablar mentira y engaño y traer todo lo malo que hay en el mundo. La serpiente se movía erguida, y después que el diablo se le metió por dentro para hablar a través de la serpiente, Dios la puso a arrastrarse. Así es que hasta la serpiente sufrió las funestas consecuencias de la incursión satánica en la tierra. Y así como Satanás se metió en la tierra para traer el mal, pues el Logos, el Verbo eterno, la segunda persona de la Trinidad, se hizo hombre. Y Pablo dice, grande es el misterio de la piedad, Dios ha sido manifestado en carne.
Dios se hizo hombre, habitó entre nosotros para hablar verdad, para traer salvación, para traer libertad del cautiverio del pecado y del tirano Satanás. Y la simiente de la mujer, el Logos, el Verbo eterno, que se encarnó, le molió la cabeza al diablo en la cruz, y fue en la cruz. No fue en otro sitio, fue en la cruz. Allí Satanás le molió el calcañar a Cristo, pero allí Cristo le molió la cabeza al diablo. Y por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, Jesús también participó de lo mismo, para destruir por la muerte al que tenía el imperio de la muerte, saber al diablo, y destruir por la muerte al que tenía el imperio de la muerte, el diablo, y dejar libre a los que por el temor a la muerte vivían sujetos a servidumbre del diablo. Así que la victoria de Cristo sobre Satanás, sobre el pecado, sobre las tinieblas, sobre el infierno, fue en la cruz. Y en Colosenses Pablo lo dice. Y ahora estos niños nos dicen que la cruz fue un fracaso. Entonces, se está violentando de manera bárbara las Sagradas Escrituras. Pero iba diciendo que así como Satanás se metió aquí en la tierra a través de la serpiente para traer daño, así el Hijo de Dios, el Verbo, entró a la tierra. Él no entró por una serpiente, se hizo hombre. Porque el hombre había pecado y había una sentencia de muerte y de separación de Dios eternamente para el hombre. Entonces, Dios se hizo hombre y llevó nuestros pecados en la cruz. Dios cargó en él el pecado de todos nosotros. Y entonces allí en la cruz, él dilucidó este problema. Y ya él había dicho: oh muerte, yo seré tu muerte. Y tu pleito, ¿quién lo pleiteará? Y allí habla la Biblia en el Antiguo Testamento de que Cristo era quien venía a pleitear en favor del hombre. Pues así vino Cristo, en forma de hombre. Y el librito dice que Cristo era capaz de pecar, pero Cristo era impecable. El librito dice una sarta de cosas que uno ni quisiera mencionarlas. Y presentan a un Cristo derrotado. Y así como Cristo vino a la tierra para moler la cabeza al diablo, entonces fue un poco más allá. Por eso es que él descendió a las partes más bajas de la tierra. Primero, ahí está la guarida del diablo, el infierno, donde están los espíritus de los impíos, de los inconversos, de los que se olvidaron de Dios. Y Pedro dice: de todas las generaciones, desde antes del diluvio, que no creyeron la promesa de Dios, que no creyeron la palabra de Dios, que no creyeron los propósitos de Dios. Entonces el Señor tenía que ir allá abajo a decirle a esos espíritus. Pedro dice que fue y les predicó, pero esa no era una predicación para salvación. Esa era una predicación. Cristo fue a proclamar allí a esos espíritus perdidos que lo que ellos rechazaron, lo que ellos no creyeron, se había cumplido cabalmente, que Él acababa de derramar su sangre en la cruz como el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, y que el Cordero Pascual en el tabernáculo y en el templo, y que el animalito que Dios mató para cubrir la desnudez de nuestros primeros padres, que tampoco es que Dios los dejó desnudos. Ellos no andaban desnudos en el huerto. Ellos tenían un traje de gloria. Pecaron, perdieron la gloria de Dios y se dieron cuenta que estaban desnudos. Y como Dios odia la desnudez, pues Dios los vistió. Entonces todo eso venía señalando al Cordero de Dios que había de ser inmolado. Hizo su obra en la cruz y Él dijo: consumado es. Y el librito dice que allí no se consumó nada, pero Jesús dice: consumado es. Consumó la obra en la tierra para la redención del hombre, pero se fue a la madriguera del diablo, allá al infierno. Y no fue preso por el diablo, fue como el conquistador.
Fue como el capitán de nuestra salvación, como el vencedor. Alabado su nombre. Y proclamó a los perdidos que todo el plan de salvación y redención que ellos habían rechazado y no habían creído, se había cumplido. Y entonces dice Pablo también que llevó cautiva la cautividad. Jesús, hablando del hombre rico que vivía en grandes banquetes, y habló de Lázaro, que se sentaba para desear las migajas que caían de la mesa de aquel hombre rico. Cuando el rico murió, fue llevado al infierno. Cuando Lázaro murió, los ángeles le llevaron al seno de Abraham. El rico empezó a orar demasiado tarde, a pedirle a Abraham que dejara a Lázaro que fuera allá, con el dedo mojado en agua y lo pasara por su lengua. Le fue dicho imposible. Los que están allá no pueden venir acá, ni los de acá pueden ir allá, porque hay una cima, hay un abismo entre ambos, no se puede. Entonces, el lugar de tormento de los impíos todavía está allá abajo, y allá estaba también separado por un abismo el lugar de reposo de los espíritus justos y salvos, que creyeron las promesas de Dios, y dice en hebreo que las creían y las saludaban de lejos, como diciendo, vamos a ser alcanzados por estas promesas que hoy nosotros creemos, se van a cumplir. Entonces allí estaban, pero separados por un abismo, una cima entre ambos. Y Jesús se llevó todos esos espíritus que estaban allí, se los llevó al tercer cielo, al paraíso. Y allá están en reposo, esperando que suene la trompeta, cuando los muertos en Cristo resucitarán primero y luego nosotros los que vivimos seamos transformados en un abrir y cerrar de ojos para estar para siempre con el Señor. Si es que el propósito del Señor, al bajar, al Espíritu del Señor bajar a las partes bajas de la tierra, fue primero para proclamar que se había cumplido la redención a aquellos espíritus perdidos. Segundo, para llevarse de allí a los espíritus de los justos hasta el tercer cielo. Tercero, para dar dones a los hombres, como el diablo lo que dio fue pecado, miseria, rebelión, corrupción, desobediencia, egoísmo, impureza, inmundicia. Todo lo malo lo trajo el diablo aquí a la tierra. Claro, el hombre se prestó como su socio por engaño. Entonces, Cristo vino y bajó allá a proclamar el cumplimiento de la redención, a trasladar a los espíritus de los justos al tercer cielo y dar dones a los hombres. Y luego nos dice que a uno él dio ser apóstoles, profetas, maestros, evangelistas, pastores, para la edificación del cuerpo de Cristo. Satanás todo lo que trajo, todo lo que trae, todo lo que produce es perversión. Todo lo que violente la palabra de Dios es perversión de Satanás. Todo lo que diga que el hombre puede vivir como quiera vivir es perversión del diablo. Toda enseñanza que induzca al creyente a desvalorizar la Biblia, restarle valor a la palabra de Dios y vivir como él quiera, como pensar que una vez que uno es salvo es siempre salvo y por lo mismo puede vivir como le plazca, el calvinismo. Todo eso son perversiones del diablo, todo eso es corrupción. Todo lo que aparta el alma de la comunión con Dios y del acercamiento a Dios, todo lo que aparta el espíritu nuestro, vivificado por el Espíritu Santo para adorar a Dios y acercarse a Dios y contemplar la hermosura de Dios y entretenerlo en bullanga, entretenerlo en cosas banales,
entretenerlo en cosas de la carne, darle una falsa impresión de felicidad y de prosperidad. Todo eso es diabólico. De modo que toda doctrina y toda enseñanza, llámese como se llame, porque todas las herejías toman nombres bíblicos. Por ahí hay una cosa que se llama renovación, el nombre es bonito. La enseñanza y la práctica es antibíblica. Por ahí hay otra cosa que vino de Argentina, discipulado, bonito nombre. Pero en el fondo lo que hay es pudrición. Por ahí hay otra cosa que se llama liberación, un nombre bíblico, liberación. Pero yo tengo en mi escritorio una lista de 614 demonios que la gente tiene y se lo entregan a uno para que uno le ponga un checkmark, una marquita al demonio que tiene. Eso es con los cristianos, eso es para los cristianos. Y después abajo le dicen, y si usted tiene algún otro demonio que no está en esta lista, apúntelo abajo. Llene todo ese formulario para nosotros orar por usted y que sea liberado. Eso se llama liberación, ejército de liberación, ministerio de liberación. Entonces, eso suena bonito, ministerio de liberación, porque hay un ministerio bíblico de liberación auténtico, positivo y dentro de las normas de la Biblia. Entonces, lo que hace ese panfleto con 614 demonios, entre ellos un demonio de bostezo, de modo que cuando tiene hambre o tiene sueño, si bosteza, pues tienes demonio. Otro demonio de expectación, de modo que te escriben que papá o mamá llega mañana a las 3 de la tarde, pues tú estás en expectación para esperarlo. Entonces tú tienes demonio. Un demonio, dice que la diarrea es un demonio, allí está en la lista, demonio de diarrea. Entonces ese es un demonio líquido y hediondo, ¿no? Así que lo que hay es un atropello contra las Sagradas Escrituras, un abuso. La gente aprovechándose de la ignorancia del pueblo para sacar provecho para ellos. Y entonces, yo siempre tengo que concluir como sigue. Quiero interrumpir a Luis un momento porque tenemos la probabilidad de seguir por lo menos media hora más hasta las 2 de la tarde, porque esto está muy interesante. Y yo voy a suplicar a todas las emisoras en la cadena, Radio Redentor va a estar hasta las 2 de la tarde, porque es que esto es importante. Aquí se está jugando el futuro de la iglesia. Estoy seguro que Radio Revelación y Radio Felicidad van a seguir. Vamos a suplicarle a Radio Triunfo y Radio Fe, si es posible que Radio Hoy continúen también hasta las 2 de la tarde, y no sabemos si en Chicago también van a continuar hasta las 2 de la tarde, pero le voy a suplicar a las emisoras que continúen en cadena. Yo creo que estas emisoras Dios nos las ha dado, Luis, para combatir las cosas que están amenazando la iglesia. Y en emergencias como esta, pues, este sentimiento que estamos viendo es muy lindo. Esto no puede quedarse así. Estamos transmitiendo desde las facilidades del Movimiento Misionero Mundial. Estamos aquí con el reverendo Luis Ortiz, que nos ha desglosado la primera parte de esto, que verdaderamente yo no había oído una explicación tan clara de esta situación como la que estamos escuchando del reverendo Luis Ortiz. Déjeme decirle que esta doctrina va mucho más allá de lo que nosotros pensamos, y como dijo Luis Ortiz, hay una podredumbre bien fondo en todo esto. Y lo que dijo Luis de esta otra doctrina, nosotros hemos tenido informes de que esto está en Bayamón, en ciertas iglesias, metido hasta lo último, esa última de los 614 demonios. Yo no sé si esa es la que pone la gente como el perro a vomitar, y después se cogen de los brazos a lanzar como los escoceses. Óigame, esto está, pastores, empiecen a enseñar a la gente un poquito menos de coritos y de conciertos y de boberías. Líderes conciliares, abran los ojos, porque si ustedes no abren la boca, le van a abrir las puertas de las iglesias y se lo van a llevar hasta pastores completos. Vamos a empezar a darle palos al diablo con la palabra. Sí, vamos a meternos dentro de esa importancia. Bueno, continuamos con Luis Ortiz. Precisamente lo que iba a mencionar es que estas doctrinas heréticas
florecen, se nutren, prosperan. Y la prosperidad que buscan es económica, porque es una religión materialista. Y claro, Dios quiere nuestro bienestar, pero hoy somos salvos por los padecimientos de Cristo. Si Cristo no padece, no hay salvación. Y a nosotros nos es dado no solo el creer en Cristo, pero también en participar de sus padecimientos. Si sufrimos aquí, reinaremos allá. Es Moon, es el falso Mesías Moon, quien ofrece riquezas y prosperidad, y otros predicadores y evangelistas en Estados Unidos también distorsionados por la ambición al dinero, que el amor al dinero es la raíz de todos los males. Entonces, todas estas herejías florecen económicamente. Y usted ve que la verdadera obra de Dios siempre se está debatiendo entre la escasez y la necesidad. Y es que Dios lo programa así. Y de hecho, algunas personas que comienzan bien y Dios los bendice, y entonces reciben grandes cantidades de dinero, es muy señalado el que no se daña. Es que la obra de Dios, la verdadera obra de Dios, se mueve así, a través de Dios haciendo milagros continuamente. Y el pueblo de Israel tuvo en el desierto 40 años en una sucesión interminable de milagros. Si Dios le manda todo el sustento de 40 años de una vez, tampoco lo podían cargar. Pero con todo ese tesoro de una vez, pues no, aquí mismo nos quedamos, que Canaán ni Canaán, aquí lo tenemos todo. Y por eso hay tantos que reciben mucho dinero, se enriquecen, y hablo en el ministerio. Entonces pues ya ellos hacen su reino, ya ellos están hechos, y ya no se proyectan a la eternidad, y trabajan para ellos y se enriquecen ellos. De modo que la obra de Dios se mueve desde el pesebre con sacrificio y con persecución. Mientras la iglesia apostólica estuvo perseguida, y la posapostólica estuvo perseguida, estuvo floreciente espiritualmente, aunque pobre. Y Cristo le escribió: tú eres pobre, pero eres rico, ¿no? Pero cuando la iglesia salió de las catacumbas y se sentó en el trono imperial de Roma con Constantino, bajó de los lugares celestiales de sentarse con Cristo y se sentó en el trono imperial y se corrompió. Desde entonces empezó a corromperse y se produjo lo que todos conocemos. La señorita iglesia se casó con el viejo paganismo y salió un estado, un hijo, el Estado Vaticano, de ese matrimonio de la iglesia y el paganismo. Y todas las mezclas son terribles. Y hoy se ve que estas herejías florecen, porque no florecerían, primero, si no hubiera falsos creyentes. Un falso maestro no tendría éxito si no hubiera falsos creyentes, falsos discípulos del Señor, que les gusta esa cosa, que en la iglesia donde están, pues tienen que guardar cierta compostura, y como ahí no les gustan, y hay otro que le predica eso, pues para allá se van. Es decir, no habría falsos maestros si no hubiera falsos creyentes. Es lo que florecen. Además, hay otros que son engañados. Y muchos son engañados. ¿Por qué? Y esto a uno siempre le causa tristeza decirlo, porque en las iglesias no hay la enseñanza que hace falta. Hay mucho de todo. En las iglesias hay mucho de todo. Y con dolor hay que decir que hay muy poca palabra de Dios. Les cito un caso verídico. Aquí en el este de Puerto Rico, un pueblo no lejos de aquí, le dieron el tiempo al pastor a predicar.
no abrió la Biblia. Empezó a hablar de las noticias del vocero, que en el periódico salió esto, y dijo, pero espérese que no me acuerdo bien, pero tengo aquí el periódico en el maletín. Abrió el maletín, sacó el periódico, y el periódico que salió no estaba allí, y en el púlpito hojeando el periódico. Entonces, como no encontró el periódico de la noticia que él buscaba, porque estaba en otro periódico, entonces dice, bueno, ya es tarde, así que vamos de pie y vamos a despedirnos. No sé, hay gente que está, en vez de dar palabra de Dios, están dando las noticias del periódico, lo que dijo el periódico, lo que no dijo el periódico. Si un alma, una persona necesita saber las noticias del periódico, no tiene que ir a la iglesia. ¿Para qué ir a la iglesia? Pues compra el periódico y lo lee y ya lo supo. La gente va a la iglesia a recibir palabra de Dios. En la adoración a Dios hay cántico, hay alabanza, hay testimonio, pero lo supremo es la palabra de Dios. Pero la palabra de Dios hoy está postergada, así hay tiempo, y casi nunca hay tiempo. Y si hay pases de listas kilométricos de 150 miembros en una sociedad de damas y de caballeros, ¿por qué tiempo va a quedar para la palabra de Dios? Entonces de ahí es que sale que haya tanta gente que se descarría doctrinalmente. Usted va donde Mica y Aarón, y ahí usted encuentra centenares de cristianos, que fueron cristianos y pentecostales, centenares, por no decir miles. ¿Por qué? Porque hay mucho festival, mucho concierto y desconciertos y paradas y sentadas y acostadas. Lo que no hay son arrodilladas. Hay de todo. Y entonces el pueblo tiene hambre de la palabra de Dios, y viene cualquier palabrero de esto a decir pamplinas y distorsiones bíblicas. Entonces pues la gente le gusta, se va, porque no tiene raíces. Y la Biblia dice que nosotros tenemos que estar bien arraizados en la palabra. Hay que echar raíces. Y como si fuera poco, también dice que tenemos que estar ahí mismo, en el mismo verso dice, tenemos que estar bien cimentados. Así que habla de raíces como el árbol y de cimiento como edificio. Pero si no hay eso, cualquier viento doctrinal se lleva a la gente. Que Dios tenga misericordia de todos nosotros, y especialmente de los pastores, que estudiemos más la palabra. Y yo quiero decirles que ningún instituto y ningún seminario y ningún doctorado en teología es lo que hace un buen obrero. A los buenos obreros los hace el Señor Jesucristo, de rodillas estudiando su palabra, llenándose de su palabra. El mundo lo que necesita es palabra de Dios. Y hoy otra corriente diabólica, bregando con la mente del creyente, bregando con la mente de la gente. Unos le llaman de una manera, otros le llaman de otra manera. Unos le llaman teoterapia, otros le llaman psicoterapia, otros le llaman psicosomoterapia, incluyendo el cuerpo, y otros hasta hipnotismo. Yo no estoy exagerando. Hoy hay predicadores evangelistas que hipnotizan. Eso es del diablo. Si no hay palabra de Dios, la gente se deja embelezar con esto. Simón el mago, allí en Samaria decían que Simón el mago era el gran poder de Dios. Pero llegó Felipe, un diácono que ni era apóstol, ni evangelista, ni nada, un diácono llegó allí a predicar a Cristo, a llevar palabra de Dios. Y Simón el mago vio que se le fue la gente y se entregaron a Cristo. Entonces él no tuvo otra alternativa que unirse también al grupo de Felipe. Y allí estaba. Y llegaron los apóstoles de Jerusalén, porque llegaron las noticias allá del avivamiento, y le hablaron, le enseñaron sobre el bautismo del Espíritu Santo, impusieron las manos y recibieron el bautismo del Espíritu Santo. Y Simón el mago pues ofreció dinero para comprar ese don, de él poner las manos y que reciban el Espíritu Santo. Y Pedro le dijo,
tu dinero perezca contigo, que piensas que el don de Dios se compra con dinero. Arrepiéntete. Y hoy pues se está bregando así con la mente, inclusive con el bautismo del Espíritu Santo. Yo he visto predicadores, evangelistas, que le dice al creyente, repite las lenguas que yo te voy a decir, y él sale hablando lengua, ta, 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 y ahora repite. Y entonces el creyente repite las lenguas de él, pero eso no es ser bautizado del Espíritu Santo. Cuando uno habla lengua porque es lleno del Espíritu Santo. Uno no habla lengua para ser lleno del Espíritu Santo. La carreta siempre se pone detrás de los bueyes. Y uno habla lengua porque es lleno del Espíritu Santo, no para ser lleno. Entonces, hoy hay tanta distorsión, hoy tanto atropello, hoy tanto abuso. Todo esto lo que nos dice es que el Señor muy pronto viene a levantar a los fieles, a los que verdaderamente se someten a la palabra. A la iglesia de Filadelfia el Señor le dijo, por cuanto has guardado mi palabra y no has negado mi nombre, yo te libraré de la hora que sobrevendrá sobre toda la faz de la tierra. Entonces el Señor viene a buscar no los que son miembros de una iglesia ni de un concilio, nada de eso. El Señor viene a buscar a los redimidos, los que han nacido de nuevo, cuyos nombres están escritos en el libro de la vida del Cordero en el cielo, y están viviendo en santidad delante de Dios y delante del mundo. A estos sí, Él viene a buscar. Y para los que se van a quedar aquí abajo, es un tiempo realmente terrible, tenebroso, miserable. Pero a los que nos vamos con el Señor, es el tiempo más glorioso de toda la historia de la iglesia y de toda nuestra vida. Y esto va a suceder pronto porque ya no se resiste mucho más. Luis, yo quiero hacerte una pregunta, esculcando más esta herejía. Aquí en la página 48 de este libro, 3 días y noches en la tierra, en la profundidad, y en la página 50, hay unas cosas que me preocupan. Por lo tanto, este escritor dice, el muchacho el joven, dice, Jesús fue hundido en las partes más profundas y tenebrosas del infierno. Esto tenía que ser así, o de lo contrario, hubieran habido algunos pecados que no hubiesen sido remitidos por la redención. Es una cosa tremenda. Entonces aquí lo otro que quiero que nos aclare un poco también, en la página 50, el escritor de la fe de la victoria, o de la fe para arriba, o la fe para abajo, como le quieran llamar, dice, él fue el primero que experimentó el nuevo nacimiento. Él es el autor del nuevo nacimiento. Entonces son especulaciones tontas para querer decir algo nuevo. Decir algo nuevo y atraer la gente, y que la gente diga, como decían en Samaria, este es el poder de Dios. Es la manía de decir una cosa distinta, porque ya la antigüedad de la Biblia, que la Biblia es antigua pero no es anticuada, la antigüedad de la Biblia les molesta, les mortifica. Inclusive a organizaciones evangélicas les molesta la antigüedad de la Biblia y la andan cambiando. ¿Entiendes? Así que les molesta, les mortifica. Pedro dijo, yo no me canso de decirle y de escribirle a ustedes las mismas cosas. Y si queremos guardarnos en la palabra de Dios, tenemos que seguir enseñando las mismas cosas. Oye, este asunto, Luis, de que Cristo tuvo que ir al infierno porque si no vaya abajo, dice, no hubiesen sido remitidos algunos pecados. Bueno, los únicos pecados que no serían remitidos son los pecados de violentar las Sagradas Escrituras. Pero todos los demás pecados, el Señor los remitió en la cruz del Calvario. Él fue a las partes bajas de la tierra a proclamar que la redención había sido consumada y a trasladar a los justos, espíritu de los justos, al paraíso, al cielo. Mira, Luis, me preocupa. Perdona, que lo único que remite los pecados, lo único que limpia el pecado es la sangre de Cristo. Quiere decir, Luis, no hay otra cosa. Quiere decir que eso no tiene nada que ver con el asunto de haber bajado a la profundidad de la tierra. En absoluto. El Señor fue a proclamar, a predicar lo que estaba hecho a aquellos que lo habían rechazado. Entonces se llevó cautiva la cautividad. O sea, se llevó los espíritus de los justos que habían muerto de él hacia atrás.
Pero en esta herejía se establece algo contrario al... Bueno, claro que ya tú has establecido que este joven y toda esta enseñanza viene negando la consumación de la obra de redención en el Calvario, y claro, cae en esta apostasía. Hay algo aquí más adelante, en la página 61 del libro, dice: algunas personas son de la idea de que ahora que tú has nacido de nuevo, eres un esquizofrénico. En otras palabras, este muchacho dice que no existe la doble naturaleza. En otras palabras, que el viejo hombre desaparece. Eso me recuerda a mí a la vieja teoría de la erradicación. Y yo quiero que tú nos expliques esto, porque él nos califica a los que hemos estudiado la Biblia, que habla de la dual naturaleza. Él dice que somos esquizofrénicos en ese pensamiento. Y mira lo que dice más adelante en la página 62. Dios nunca ha estado creando cosas o seres que son indignos, sucios y esquizofrénicos. Entonces luego dice: la tradición y la mala enseñanza de la palabra dice que nosotros tenemos dos naturalezas, pero eso no es correcto. Y después él añade ahí que el cuerpo de Jesús fue cortado, herido y lacerado, cosas de que el tuyo sea perfecto, completo y libre de toda atadura de pecado. Entonces, este individuo está enseñando aquí de que una vez tú te conviertes, desaparece la naturaleza pecaminosa. Yo veo algo, primero, algo muy peligroso en esto, porque la persona tiende entonces a creer ya en una cuestión de perfeccionismo inmediato, y además de eso cae en la teoría entonces de que una vez salvo, siempre salvo, porque si el pecado fue erradicado y la persona ya no puede pecar porque no existe eso, entonces entra en la doctrina que no importa lo que pase, se disfraza de otra forma y no puede pecar. Explícanos algo sobre esto, Luis. Esa es otra herejía muy antigua en la historia de la Iglesia, la erradicación, es decir, que la naturaleza humana es erradicada. Y él menciona de que pensar que uno tiene las dos naturalezas, pues es esquizofrénico. Y evidentemente la naturaleza humana es tan real que se necesita ser esquizofrénico para uno negar que uno es de carne y hueso. El loco, el esquizofrénico será, inclusive eso es decir que el Señor Jesucristo fue un esquizofrénico, porque Él tuvo las dos naturalezas. La humana era verdadero hombre, Él no era de carne sintética ni nada de eso, era igualita que la nuestra. Era verdadero hombre y era verdadero Dios. Entonces, lo único que están estableciendo una nueva herejía, diciendo que Cristo era un esquizofrénico, porque tenía ambas naturalezas. Y la Sagrada Escritura habla de la lucha que hay entre la naturaleza humana en nosotros, la carne, la Biblia le llama la carne, y la naturaleza divina que nos es impartida. Pedro dice que nos es impartida la naturaleza divina. Entonces, la naturaleza divina tiene que ser quien domine, quien controle al ser humano, al cristiano específicamente. Entonces, Pablo habla de creyentes carnales, porque es la naturaleza humana que está gobernando. Y Pablo habla de creyentes espirituales, porque es la naturaleza divina que es impartida en el nuevo nacimiento, la que tiene el dominio, la que tiene el control y el timón de la vida. Entonces, decir una cosa igual, eso sería fácil de probarlo, porque si a las personas que niegan que tenemos la naturaleza humana, lo pinchan con un tenedor o con un alfiler, si no grita, pues está muerto. La naturaleza humana ya no existe. Luis, lo que yo quiero llegar es también, digamos, dentro de esta teoría se refleja la tendencia de decir, mira, yo me convertí, ya no hay posibilidad de pecar, ya ese viejo hombre cesó de existir, se eliminó, se erradicó esa naturaleza. Sin embargo, la Biblia habla de la posibilidad de volver como el perro al vómito. Dice que tenemos que andar en el Espíritu, tenemos que mantener crucificado el viejo hombre. Quiere decir
¿Existe o no existe la posibilidad de que si no se mantiene una conducta, una vida espiritual como se debe mantener, o por el proceso que Pablo llama la continua cosificación del viejo hombre, puede levantarse esas tendencias, esas condiciones del viejo hombre, o no se pueden levantar? Definitivamente sí, y todo depende del cultivo de la vida espiritual. Si uno se descuida espiritualmente, toma ascendencia el hombre natural, que la Biblia llama el viejo hombre. Y eso es falso de toda falsedad, de que cuando uno nace de nuevo y es hecho una nueva criatura, es una creación nueva, en un espíritu que ha sido vivificado. El cuerpo sigue igual, solo que ese espíritu que ha sido vivificado, que ha recibido vida eterna, pues tiene que tomar el control. Pero la persona no deja de comer, ni de dormir, ni de cansarse, porque allí está el cuerpo. Y es falso de toda falsedad, de que uno no peque, que uno no falte en un pensamiento, en una mirada. Eso es falso. Eso de que uno ya no peca más es falso de toda falsedad. Eso es parecido a otra doctrina falsa también, que le llaman la entera o completa santificación, que uno llega a un punto de santificación que ya no peca más. Y yo he conocido tantos que llegaron a ese punto y se proclamaron enteramente santificados, y después lo he visto adulterando. Así que esas son herejías que realmente no tienen fundamento bíblico, porque cuando nosotros nos convertimos, sí, recibimos un grado de santidad. O sea, santidad es separación del mundo y dedicación a Dios. Pues recibimos un grado de santidad. Pero Pablo dice que perfeccionemos la santificación en el temor de Dios. Así es que ese es un proceso que Dios va operando en nosotros conforme nuestra rendición y nuestra búsqueda de la presencia del Señor. Y todavía, mire, todavía cuando nosotros estemos allá en el cielo con el Señor, todavía no llegaremos a un grado de perfección absoluta, porque perfección absoluta la tiene única y exclusivamente Dios. Nosotros en el cielo tenemos que seguir mirando para arriba, para el Señor, honrándole, reconociéndole como nuestro todo. Así es que todavía allí vamos a ser dependientes del Señor y no vamos a ser absolutos. Eso quiso hacer Lucifer y le salió mal a la jugada y nos ha perjudicado a todos nosotros. Así es que en el cielo todavía nosotros, en la presencia de Dios, estaremos adorándole. Eso quiere decir que somos inferiores a Dios, que no llegamos al grado de perfección absoluta de Dios. Entonces, estando en esta carne, ¿no?, pues es una utopía, es una falsa ilusión que se le quiere meter a la gente, ¿entiendes? Que lo que quieren meterle es que ya no pecan más. ¿Qué es lo que quieren decir? Que todo lo que haga está bien, que eso no es pecado. Eso es todo lo que quieren meterle, que puedes vivir como quieres, puedes hablar como quieres, puedes negociar como quieres, puedes vestirte como quieres, puedes desnudarte, puedes bailar, puedes hacer lo que quieras, que no peca. Ya naciste de nuevo, ya tú no pecas. Eso es todo el propósito. Sí, es decir, te puedes ir a la playa en bikini, puedes venir al templo, hasta yo creo que algunos van hasta en pantalones cortos al templo, o en pantalones ahí, no peca. Así que como Dios no viene a buscar cuerpo, sino alma, y ya el alma está perfecta, pues entonces no importa lo que hagamos exteriormente, lo demás no importa. Esa es otra falsedad. El Señor viene a buscar cuerpo, para que vuestro espíritu, alma y cuerpo sean hallados irreprensibles a la venida del Señor. El Señor viene a buscar cuerpo. Deshecho ya en el polvo, el Señor lo va a levantar en un cuerpo glorificado. El cuerpo de Cristo, que Él dijo a los apóstoles: tócame, si un espíritu no tiene carne y hueso como ve que yo tengo, tócame. El cuerpo de Cristo será así por toda la eternidad. Ya el Señor no volverá a estar en espíritu propiamente, ¿no?
Él conservará por toda la eternidad y como un testimonio eterno de la obra que Él realizó por nosotros. El cuerpo de Cristo glorificado, que era tangible, que los apóstoles podían tocar, así se va a quedar por toda la eternidad. Y nosotros vamos a resucitar con un cuerpo similar al de Cristo. Así es que el Señor viene sí a buscar el cuerpo, el Señor sí se interesa por el cuerpo, el Señor sí se interesa por lo exterior. Antes de Dios ver lo interior, ya vio lo de afuera. Así es que el cuerpo es templo y morada del Espíritu Santo. Y cuando uno se mete el ron y se mete el baile y se mete la droga y se mete la fornicación y se mete el adulterio y la mentira, uno está violando el templo de Dios. Y está en orden que el Señor entre con el azote a sacar lo que el templo ha sido contaminado. Ahí, Luis, es que quiero llegar a otro tema. Esta tendencia doctrinal llega al punto de decir que ya Dios es tan bueno y tan amable que Dios no le hace juicio a nadie. Nosotros sabemos que Dios es amor, eso lo sabemos, pero esta gente dice que Dios no juzga pueblos, que Dios no hace juicio. Oí, digamos, hace poco, por este nuevo canal de televisión que ha salido, el apóstol de esto que está predicando por ahí, pues señaló y predicó un mensaje sobre Jonás. En el mensaje de Jonás, oye bien, esto es tremendo, en el mensaje que predicó de Jonás dijo lo siguiente, que Jonás no predicó el mensaje que Dios le mandó a predicar, que Jonás lo que predicó fue el odio que él sentía contra los habitantes de Nínive, porque Dios jamás ni nunca lo hubiera mandado a predicar un mensaje de juicio. Claro, no dice que Dios lo mandó a pregonar contra de esa ciudad, pero que la idea es de que Dios no hace juicio contra nadie, que todo lo que Dios le da al hombre es bueno, todo lo que Dios hace es bueno, que Dios trata a todo el mundo. Es decir, que no existe en la mentalidad de esta gente la idea de un Dios que puede juzgar el pecado, que puede matar gente, que puede quemar sociedades y pueblos enteros. Ellos han erradicado de esto. Algunos de ellos están enseñando, Luis, de que el libro de Job es un libro apócrifo. Claro, porque tienen que sacar todo el contexto del sufrimiento. Pero en esto del juicio, esto es algo que lo eliminan por completo. Esto es una variante con ropaje religioso y específicamente evangélico del humanismo, el humanismo secular, que anula a Dios, posterga a Dios, elimina a Dios. Entonces ellos no aceptan un Dios que pide cuenta. Eso no les gusta. Eso es humanismo. Por eso el humanismo secular descarta el juicio de Dios y a Dios porque no le interesa que así sea, ¿no? Y usualmente el que dice que no cree en Dios, que dice que es ateo, lo que él quisiera es que no existiera Dios. Pero cuando tiene la soga al cuello, dice, ¡ay, Dios mío! Es que no le interesa, no le agrada que Dios exista. Entonces, estos falsantes de la Sagrada Escritura, pues no les gusta que Dios pida cuenta, no les agrada que Dios juzgue, no les agrada que Dios ponga las cosas, exacto, y que mate gente, porque Dios ha matado gente, y lo está matando hoy. Y yo he sabido casos que Dios ha cegado vida. Entonces, esa clase de Dios que ellos quieren es un Dios humanista, o sea, que el Dios son ellos, Dios son ellos, y que el Dios de la Biblia que no es así, que no es así. Entonces lo que ellos quieren establecer es que ellos pueden hacer como ellos quieran hacer, que no hay problema, y eso es humanismo disfrazado con lengua, porque hablan lengua y todo eso, ¿entiendes? Así es que es una aberración, es una distorsión, es una cosa que no tiene nombre, lo que se está produciendo, no solo en Puerto Rico, pero en tantos otros sitios, porque estamos ya en los días del Señor levantar la iglesia. Y esta es la razón por qué estos vientos de doctrina que se hacen más fuertes, porque no hay preparación espiritual, porque no hay la enseñanza que hace falta en las congregaciones por parte de los pastores, porque son los pastores los que tienen que enseñar. Ni siquiera debería
Deberíamos nosotros estar aquí en esto ahora, si en las iglesias hubiera la enseñanza que tiene que haber. ¿Entiendes? Esa es la triste realidad. Pero es que en las iglesias se consume mucho tiempo en cosas que no agradan a Dios, que son contrarias a la palabra de Dios. Entonces el pueblo no recibe la palabra que necesita. Que Dios nos ayude para que esto sirva, para que todo el pastorado se ponga a estudiar, se encierre, que deje los periódicos y deje los libros, porque en las librerías evangélicas hay libros buenos, hay libros menos buenos, hay libros regulares, hay libros menos regulares, hay libros malos y hay libros pornográficos. Entonces hay que saber qué es lo que uno lee, y preferiblemente la Biblia. Cuando Pablo le dijo a Timoteo, ocúpate en leer, se estaba refiriendo a las Sagradas Escrituras, en la cual él había sido enseñado desde su niñez. Entonces es la Biblia lo que el pastor tiene que meterse, nutrirse de la palabra de Dios, y entonces el Espíritu Santo le revela, pero nunca le va a revelar una cosa tan ridícula, ¿no? El Espíritu Santo es el autor de la Biblia, y el Espíritu Santo revela a los que buscan a Dios, les revela la Biblia, siempre en armonía con la Sagrada Escritura, nunca le lleva por sendas de error. Y quiero decirte, Luis, que hoy en día, pues mire, esta misma gente de esta tendencia, de esta superfe, de la misma gente que escribe este libro, han minado todo Puerto Rico con miles de cassettes. Nosotros creemos que un cassette puede ser una bendición, un mensaje, pero es lo que tú dices, la gente, como en las iglesias no hay enseñanza, es que no la hay. Yo estaba diciendo ayer que hay maestros de escuela dominical que cogen el expositor, y el expositor no entienden ellos que es un manual para promover a la gente a que estudie dentro de la Biblia, pero el maestro de escuela dominical regularmente coge el expositor por la mañana del domingo, se embotella lo que encuentra ahí y lo que va es a repetirle lo que leyó allí y a leerlo. Entonces la gente se abostecen, bueno, dirían esta gente de la otra que tienen un demonio de abostezo, lo que pasa es que están abojecidos de oír un maestro repetir una pamplina allí, porque el opositor viene para que se meta la persona, y si uno lo lee bien, dice, lea esta parte, estudie esto, busque aquí, busque allá, pero entonces el maestro común de escuela dominical lo que le va es a repetirlo, a leerle uno el expositor, y la gente se hastía. A veces el estudio bíblico de la iglesia también es una cosa que cansa a la gente porque no hay profundidad en la palabra, y en la mayoría de la iglesia no hay estudios bíblicos. La escuela dominical son 45 minutos y para afuera. Es como que hay más importancia en cuánta gente se puede reunir que en el propósito para el cual se deben reunir. El ministerio de la enseñanza está prácticamente por el piso, y esto ha dado lugar, número uno, a que cuando aparece por ahí un Juan Lana de esto, que aparece como hablando lindísimo, la gente corra tras estos falsos maestros. Número dos, esto ha dado lugar que lamentablemente la gente se nutra, como dijo Luis, de cuánto libro aparece sin examinar bien si el contenido del libro es bíblico o no. Número tres, se nutran de cuánto cassette hay. No vamos a decir que no hayan cassette buenos, pero aparece cualquiera con una enseñanza, y en vez de haber profundamente si la enseñanza del cassette es bíblico o no, se la tragan, se la aprenden y la siguen transmitiendo para adelante. Esa gente que han comprado estos cassettes de este asunto de la fe, y de la fe, la victoria, para arriba, para abajo, lo que usted le quiera llamar, de todas estas enseñanzas, yo le voy a aconsejar algo, hermano: bótelo, quémelo, échelo fuera. Bueno, se nos ha acabado el tiempo, mañana queda algo todavía aquí, Luis. Dios les bendiga, muchísimas gracias a todos ustedes y al compañero Rasky. Bueno, mañana vamos a continuar aquí, Luis, porque queda mucho todavía que cortar aquí. Hasta aquí las enseñanzas del día 5 de diciembre, en la entrevista al reverendo Luis M. Ortiz en el programa Clamor al Mediodía del evangelista Jorge Rasky, con relación a la llamada Fe es la Victoria.